Buenas tardes. Vamos a comenzar. Un favor, ¿pudieran activar sus cámaras? Buenas tardes. ¿Pudieran activar sus cámaras, por favor? Para comenzar. Sí, maestro, permítame. ¿Recuerdan qué tema es el que vamos a ver el día de hoy? ¿Sí recuerdan el tema? La literatura maya. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la literatura maya. Les voy a compartir una presentación. Aquí maya. ¿Sí alcanzan a verla? Activen sus cámaras, por favor, sin temor. Vamos a comenzar. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? No escucho a nadie. A ver, aquí tengo a Camila, a Carlita, Germán y Miriam. ¿Sí podrían activar sus cámaras, por favor? Sí, profe, solamente esperen un poquito. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a comenzar con la primera corriente. ¿Algún lector, lectora? Yo, Por favor. la literatura maya contaba ya con una larga tradición cuando la literatura en otros idiomas apenas estaba dando sus primeros pasos. A la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, muchos de los textos antiguos mayas fueron quemados. Los españoles consideraban que toda esta producción artística era demoníaca. No obstante, los autores mayas continuaron escribiendo en un principio. Usaron sus propias técnicas de escritura pictórica y fonética, y luego el alfabeto romano. De esta manera se pudieron preservar canciones, juegos, discursos y rezos para las generaciones futuras. Estas manifestaciones artísticas tienen un alto valor histórico. Muy bien. Bueno, primeramente, algunos de los textos fueron quemados por los españoles, considerados seguramente como maléficos debido a que no tenían conocimiento de ello. Aparte, bueno, pues se enfrentaron con otra escritura, con otras grafías, y entonces pues esto causó conflicto entre ellos, y entonces es muy probable que debido a eso los consideraran y pues no aptos pues para ser divulgados, y por ello debieron haber quemado algunos. Sin embargo, seguramente casi escondidas los mismos autores mayas continuaron escribiendo pues en el anonimato o a escondidas. Por ello se dice que esta escritura pues se mantiene a través de el alfabeto romano, es decir, una vez que se aprende la lengua española, bueno, pues es de la manera como se van a mantener algunos escritos. Pero más allá de eso, gracias a la tradición oral, muchos de los textos y muchas de las tradiciones de este tipo se van a mantener hasta nuestros días. En cuanto a la época que surgieron los mayas, bueno, se cree que los primeros asentamientos mayas se establecieron alrededor de 1800 a.C. Esto hace suponer que con la comunidad judía hay un paralelismo por
la época. Esto seguramente habría ocurrido en la región del Soconusco, en la costa del Pacífico, en la época del preclásico temprano. Es de esta manera los investigadores mantienen que fue el periodo clásico en el 250 al 900 después de Cristo. Esto dicen algunos, o dicen otros más bien. Cuando muchas de las características culturales mayas alcanzaron su apogeo, estas seguramente desarrolló, más bien, tuvo todo su desarrollo en este periodo preclásico, hasta la llegada de los españoles en la década de 1520, que seguramente, bueno, pues ya estaban plenamente establecidos los mayas. Los mayas pues tienen características especiales a diferencia de los aztecas. Por ejemplo, si ustedes analizan las mismas construcciones arquitectónicas de los mayas tienen cierto estilo y de los aztecas tienen otro estilo. Si ustedes conocen las pirámides de Teotihuacán y comparan con las de Palenque, pues se van a dar cuenta que hay muchas diferencias. Aunque ambas son piramidales, sin embargo la estructura, todo el diseño como tal, pues hay diferencias. Algunas características de la literatura maya. A ver, por aquí, Germán, por favor. Adelante, Germán. Características de la literatura maya. Lenguas mayantes. Lo que reconoce como la literatura maya no es una producción hecha en el lenguaje único. En el territorio maya se hablaban 27 diferentes lenguas mayenses. Muchas variaciones idiomáticas mayas diferentes continúan siendo habladas como idiomas primarios en la actualidad. Incluso el Reabinal Achi, una obra escrita en lengua Echi, fue declarada obra maestra del patrimonio oral inmaterial de la humanidad por el UNESCO en 2005. A ver, ¿qué significa A ver, un momento. ¿Qué significa esto? ¿Conocen algo del Rabinal Achi? No. Bueno, es uno de los tantos códices que se mantiene todavía hasta la actualidad de la comunidad maya, el Rabinal Achi. ¿Conocen el Nican Mopogua? ¿Tampoco les es familiar el Nican Mopogua? No, No. ¿El Popol Vuh? tampoco. ¿Balam? No. Tampoco. No. Bueno, entonces les voy a pedir de favor que escojan una de las obras que estamos viendo, me hagan una síntesis y la comentamos la próxima. Bueno, uso de los jeroglíficos. La civilización maya fue la única cultura mesoamericana conocida por tener un lenguaje escrito nativo y completamente desarrollado de las Américas. Este hecho fue de gran ayuda en el desarrollo de esta literatura. El sistema de escritura maya es a menudo llamado jeroglíficos por su vago parecido con la escritura egipcia. Sin embargo, es una concepción errada, ya que se trataba de una de una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas. Es decir, como tenía un poquito de parecido, o tiene un poco de parecido con la egipcia, la escritura, pues los españoles pues, no entendían el lenguaje, es más, pues, seguramente ni mucha de la lengua de los egipcios conocían, entonces pues, era un mundo totalmente raro. Por eso muchas de las prácticas ellos no las aceptaron.
No porque fueran malas, simplemente pues el desconocimiento, y ustedes saben que a todo lo desconocido generalmente siempre conserva cierto temor. Uso de nombres en los trabajos. Muchos documentos mayas han demostrado que esta civilización era una de las pocas cuyos artistas atribuían sus nombres a sus trabajos. Estos trabajos eran impresos por sus autores en inscripciones grabadas en piedra y madera. Estos nombres adornaban obras arquitectónicas, bloques rectangulares de yeso y pintura, como elementos decorativos, y libros hechos con corteza de madera. Poco de esta producción artística sobrevivió al paso del tiempo y a la acción destructora de los conquistadores. Ahora, no todos los conquistadores vinieron a destruir. Hubo algunos que de alguna manera respetaron estas construcciones. Algunos autores y obras. A ver, ¿quién nos ayuda, Camila? Autores y obras. La producción literaria maya es extensa. Muchas de esas obras son comparadas, consideradas piezas maestras. Popol Vuh. El Popol Vuh es un ejemplo más importante de la literatura maya precolombina que sobrevivió la conquista española. Su importancia se puede ver en las numerosas versiones del texto que se han publicado. En los últimos 300 años, el Popol Vuh ha sido traducido aproximadamente 30 veces en 7 idiomas. Lamentablemente, la mayoría de estas traducciones no se basaron en el texto original quiché maya, sino en varias versiones en español derivadas de él. En ese sentido, la primera versión escrita de este libro sagrado de los indios quiché maya data de 1558. Fue redactada por un nativo que aprendió a escribir la lengua maya utilizando caracteres latinos. Este manuscrito fue descubierto más tarde, en 1701, por el padre Francisco Jiménez en el Chichicastenango, Guatemala. Chicastenango. Luego lo tradujo al Chichicastenango. español. Sí, Chichicastenango. Chichicastenango. No, Chichicastenango. Chichicastenango. Hasta parece Chichicas, trabalenguas, ¿no? sí, Bueno, les digo. entonces adelante, Carlita. Digo, Camila, perdón. En sí, el Popol Vuh describe la creación del universo maya. Cuenta la historia de unos gemelos sobrenaturales heroicos que luchan contra los señores del inframundo. Relata la creación del mundo del maíz y el destino de sus descendientes que poblaron el mundo. Finalmente, enumera la línea de los reyes de Quiché hasta la llegada de los conquistadores españoles. Muy bien. Bueno, el Popol Vuh propiamente es una obra que habla de la creación del mundo y del hombre. Si ustedes hacen un paralelismo con el Antiguo Testamento en la narración de la creación del hombre, se van a dar cuenta que tiene mucho parecido. Lógico, aquí pues estamos hablando de una interpretación o de una cosmovisión distinta a la judía, pero tienen mucho parecido. Está muy interesante la obra por ahí. Si ustedes pueden hacer una síntesis para que vean qué interesante está. A ver, Carlita, el Chilam Balam. Los libros de Chilam Balam. Las principales fuentes de obras sobrevivientes de los autores indígenas de Yucatán colonial son los libros bautizados con el nombre Chilam Balam o portavoz de Jaguar. Este fue un profeta maya que vivió en el periodo inmediatamente anterior y posterior a la invasión española.
Cada uno de los 9 libros está escrito en papel de fabricación europea. Estos llevan al nombre de la ciudad donde fue adquirido por un coleccionista o donde aún reside el original. Los libros que han recibido la mayor atención son los de Mani, Chumayel, Tizimín y Kawa. Sus temáticas se centran en hechos mitológicos, proféticos e históricos. Muy bien, entonces es otro libro, es otra obra, el Chilam Balam. Por aquí no aparece el Nican Mopogua, pero es otro códice muy interesante. Los libros del Popol Vuh. Este libro describe la matanza de indígenas ordenada por los españoles de Pedro Alvarado. Es uno de los textos más conocidos de la literatura maya. El texto propiamente se divide en 3 partes. La primera parte habla de la creación del mundo y el intento de crear a los hombres. El segundo habla de la guerra de los verdaderos dioses en contra de los falsos y las peregrinaciones. Y el tercero habla de la genealogía del pueblo quiché. Y por último tenemos el Rabinal Achí. Miriam, por favor, ¿me ayuda? ¿El qué, profe? ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí. Adelante. Nada más que abra su micrófono, por favor, porque lo tiene apagado. Sí, profe. ¿Ya? Sí, por favor. Ok. Dice Rabbi Malachi. Es una danza de los mayas en el siglo XIX y que representan una obra literaria representativa de la cultura maya. Esta fue descubierta en Guatemala. Dice que es de género dramático, el editor es Alain Breton, es cultura inmaterial y es de la región América Latina y Caribe. Sí, entonces es otra de las obras importantes que ha sido propiamente utilizada como una obra teatral y de hecho pues desde el nombre pues es interesante. ¿Alguna duda hasta aquí o algo distinto que ustedes hayan investigado en su tarea? Sí, adelante Miriam, nada más que apagó su micrófono. Es que no lo logré entender. Sí, es decir, algo más de información que ustedes hayan investigado o consultado. Tengo de la literatura maya. A ver, por favor. Dice que contaba ya con una larga tradición cuando la literatura en otros idiomas apenas estaba dando sus primeros pasos. A la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, muchos de los textos antiguos fueron quemados. Los españoles consideraban que toda esta producción artística era demoníaca. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es propiamente literatura quechua. Vamos a compartirla. Yo sí tengo de esa, profe, también. A ver. ¿Qué es lo que tienen de la literatura quechua? ¿Qué encontraron? Yo tengo, dice, la literatura quechua es el nombre con el que se designa una serie de manifestaciones literarias producidos
en lengua quechua desde antes de la llegada de los conquistadores españoles hasta la actualidad. Dice, los indios quechuas, descendientes directos de los incas, siempre han ocupado las alturas de los Andrés centrales. ¿Alguien más tiene más información o algo más de información sobre los quechuas? Yo tengo características. A ver, por favor. Características de la literatura quechua. Oral. La literatura quechua era transmitida de manera oral, generalmente en forma de cantos y bailes. A la llegada de los españoles comenzaron a registrarse los primeros documentos escritos. Sentimental e intimista. En general, la literatura quechua se ha caracterizado por ser sentimental e intimista, en especial la poesía. Su candor y casi puerilidad. El panteísmo es una concepción del mundo que equipara el universo, la naturaleza y Dios. Y el uso de música y danza. Los especialistas reconocen una literatura popular que expresaba el sentimiento del pueblo. Esta era transmitida acompañada con un grupo musical y con danzas. Muy bien. ¿Alguien más tiene más información? No, profe. Bueno, vamos a... Bueno, la literatura quechua. Dentro de las vertientes, hablamos de dos maneras de interpretar, de dos maneras de compartir. Por una parte tenemos la parte oficial y por otra parte tenemos la popular, como lo muestra la imagen. La parte oficial, es decir, la enseñanza oficial, estaba a cargo de los amautas. Los amautas venían siendo como los maestros, los intelectuales, los hombres que tenían conocimiento de las letras. Pero la otra vertiente que también habla de todas estas tradiciones del pueblo quechua, su literatura, sus costumbres, sus tradiciones, pues la vamos a conocer a través de los arabicus. Entonces, son propiamente los dos narradores. Esto ustedes pueden constatarlo. Por ejemplo, ¿ustedes conocen las posadas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se celebran las posadas? ¿Cómo las celebran ustedes? ¿Rezando? A ver, ¿qué se hace en las posadas? Rezar y cantar. Rezar y cantar. ¿Les dan una invitación a las personas que han asistido o les envían alguna invitación por escrito o cómo le hacen? No. Entonces, ¿cómo se hace la invitación? ¿Sí son mexicanos ustedes? O sea, se hace como un comunicado, ¿no, profe? Así como a las colonias. A ver, en las colonias, Para que ¿cómo lo sepan, celebran? pues, ¿dónde va a ser? A ver, el que organiza la posada, ¿manda invitaciones a cada uno de los que van a participar o el que llega está invitado? En mi caso va la señora y toca las puertas y nos invita. Bueno, la señora que toca. ¿Y toda la gente que va también es invitada? Una que otra. ¿Y, Además, nomás se ¿y los colados qué? ¿Qué se hace con todos los colados? Pues ahí se quedan.
¿Y Ahí qué, se quedan. no les dan bolo o sí les dan bolo? Sí, sí les dan. Bueno, este ejemplo yo lo utilizo un poco para que entiendan ustedes. Si ustedes van a una casa residencial, hablemos el campestre, a una posada, pues lógico, en principio no los van a dejar entrar, porque la posada pues es privada. No acostumbran mezclarse con más personas más que únicamente con los invitados. Entonces, por esa razón, podríamos decir que los amautas es como gente de clase media, pues que tenía ciertas reglas, ciertos conocimientos, cierta preparación y por ende, pues su información llegaba a muy pocas personas. En cambio, los arabicus eran como esos promotores de la cultura popular, así como se hacen las posadas. Los mismos colados, pues ahí no hay colados, toda la gente que llega a una posada en el barrio, pues es bienvenida, no hay discriminación de la gente, todo el mundo canta, aunque cante feo, pero todo el mundo canta. Generalmente el que canta la letanía ni sabe latín, pero re bien que le canta. Entonces, eso significa que pues el pueblo es el que canta y lo importante es cantar, echar grito y todo el mundo la pasa bien, porque son tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación y no se pueden perder. Y eso es de alguna manera nos da cierta identidad a los mexicanos. Entonces, un poco para entender esto de los amautas y los arabicus. ¿Cuáles son las características concretas de esta literatura? Bueno, primeramente tenemos que es una literatura de tradición oral, es decir, se va transmitiendo de boca en boca a lo largo de muchas generaciones. Algunas cosas, bueno, pues se van perdiendo en el paso, pero diríamos las fundamentales se mantienen. Esta literatura solía ser anónima, es decir, no había así autores o escritores que dijeran yo escribí esta obra y la estoy publicando, se las voy a compartir, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hablamos de anonimato. Otra de las características de esta literatura es el panteísmo. ¿Saben ustedes qué es el panteísmo? No. Bueno, el panteísmo propiamente es una concepción cosmogónica donde todo tiene una relación con la divinidad. Diríamos como que Dios está presente en todo, ¿no? Entonces, por eso hoy en día algunos panteístas dicen la madre tierra, mi hermano el árbol, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito así, medio chusco para que entendamos Entonces, el panteísmo es una concepción cósmica, cosmorreligiosa, pues que le da cierto poder a la naturaleza como producto divino. Luego viene el colectivismo, otra característica, este colectivismo, donde propiamente vuelvo a repetir, todas las personas tienen acceso al conocimiento porque todo se va transmitiendo de forma oral. Los géneros literarios que esta literatura tiene, pues son los que conocemos generalmente, la épica, la lírica y la dramática. Dentro de la épica existe una especie de mitos y leyendas. Acuérdense que todas las cosmovisiones o incluso la misma filosofía nace en un ambiente mítico. Por ello, pues tanto los mitos como las leyendas son parte de este género literario épico. Por otro lado, también tenemos el lírico. Era especie de allí y aragui. Es decir, era como, pues, las maneras de transmitir por ejemplo, hay muchas cosas que ustedes aprenden de la sociedad
pero hay otras que únicamente las aprenden en la familia. ¿Qué cosas únicamente han aprendido en la familia? Que no han aprendido fuera, o que la gente de fuera no les ha enseñado. ¿Cómo que qué cosas, profe? Sí, alguna cosa que no hayan aprendido ustedes en la calle, sino la aprendieron en su casa. ¿Dónde aprendieron a decorar su cuarto? ¿En la casa? No, ¿Dónde aprendieron a comer? En la casa. casa. ¿Dónde aprendieron a asearse? en la casa. Bueno, entonces, un poquito para eso. ¿Qué cosas han aprendido en la sociedad que no hayan aprendido en su casa? A ver, ¿quién es el más prosaico de los presentes? ¿Quién es Miriam? No sé, profe. Bueno, ¿el ser prosaicos lo aprendieron en su casa o lo aprendieron en la calle? Maestro que es prosaico. Lo que es la gente que dice maldiciones, dice groserías. Es Carla entonces, profe. Ah, es Carla, entonces. ¿Dónde lo aprendieron, Carlita? Es ¿A poco lo cierto. aprendieron en su casa? Eso lo aprendió en la escuela con Miriam, seguramente, ¿no? Sí, claro. No, profe, yo lo aprendí de ella. Sí, entonces, No, no es cierto. eso se aprendió en la calle. Entonces, hay cosas que aprenden Y en de casa y Germán hay también. cosas que se aprenden en la calle, ¿eh? Muy bien. Bueno, y por último, el género dramático es el único drama que es el Ollantay. Es propiamente el único que encontramos dentro del dramático. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. No, Bueno, ninguna. vamos a concluir entonces. ¿Cuáles son las dos vertientes de la literatura que he hecho? ¿Quién me ayuda, por favor? A ver, la más prosaica entonces, Carlita. Adelante, Carlita. La vertiente oficial incluye las manifestaciones literarias impuestas por la corte del Inca con el propósito de inmortalizar los acontecimientos más importantes. Estas manifestaciones amautas, maestros encargados de transmitir la cultura del imperio. La vertiente popular incluye las canciones y poesías que expresaban los sentimientos de las comunidades. Celebraba la siembra, la cosecha, las fiestas familiares, etc. Esta literatura era transmitida por el arábico, personas que expresaban el sentimiento popular. Bueno, pues con esto concluimos propiamente. Y a ver, la última diapositiva, creo que nos alcanza el tiempo. A ver, Miriam, la que le enseñó a Carlita. Dice la literatura quechua tuvo dos vertientes. La vertiente oficial incluye las manifestaciones literarias impuestas por las cortes del Inca con el propósito. Esta literatura era transmitida por el arábico. Persona que expresaba el sentimiento popular.
Bueno, pues buenas tardes, feliz fin de semana y nos vemos el próximo. Nos vemos el próximo martes. Muy bien, pues pasen bonito día y hasta el próximo martes. Hasta luego. Igualmente, profe. Igualmente. Profe, adiós. Bye. Adiós a todos.